A ver, ¿cómo se tumba un sistema que lleva siglos en pie? Pues no es con un solo golpe, no, es con algo mucho más potente, una idea. Una simple idea que cuando se suelta es como la primera ficha de un dominó. Empieza una reacción en cadena imparable que se lleva por delante a reyes, que crea imperios de la nada y que literalmente redibuja el mapa del mundo. Pues bien, de esa reacción en cadena es de lo que vamos a hablar hoy. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo una idea puede hacer todo eso? Vamos a meternos de lleno en cómo ese sistema que mandaba en Europa, el llamado Antiguo Régimen, ya se sabe, el mundo de los reyes con poder absoluto, de los privilegios por nacer en una cuna u otra, cómo todo eso se vio de repente contra las cuerdas, desafiado y al final demolido por la fuerza de las nuevas ideas liberales. Es el inicio de un ciclo de revoluciones que nos va a llevar paso a paso hasta el mundo en el que vivimos hoy. Vale, antes de meternos en la explosión hay que entender qué es lo que iba a explotar, porque el antiguo régimen parecía una fortaleza, algo eterno, ¿no? Pero la realidad es que por dentro estaba lleno de grietas. Era una estructura a punto de venirse abajo por su propio peso, por sus propias contradicciones. Estaba pidiendo a gritos que alguien le diera el empujón final. Y aquí tenemos los dos chispazos, los dos momentos que lo empezaron todo. Fijaos en el contraste. A un lado, la Declaración de Independencia de América, en 1776, un acto superordenado, casi académico, muy pensado. Y al otro lado, ¡boom!, el juramento del juego de pelota en Francia, en 1789. Pura energía, caos, un desafío a gritos en plena cara del poder. Son dos estilos completamente distintos, pero el objetivo era exactamente el mismo: acabar con el viejo mundo. Es que el choque era total, un enfrentamiento de dos mundos. Por un lado, el antiguo régimen. El rey manda porque lo dice Dios y punto. Y la sociedad, pues dividida en privilegiados, la nobleza, el clero, y el resto que pagaba la fiesta. Y justo enfrente una idea nueva, rompedora, el liberalismo, y que decía que el poder no viene de Dios, sino del pueblo, que existen los derechos individuales, que el poder tiene que estar separado. Este es el ring donde se va a pelear el futuro, nada menos. Y curiosamente, la primera vez que estas ideas se pusieron a prueba de verdad no fue en el corazón de Europa. No, hubo que cruzar el charco. La Revolución Americana fue muchísimo más que una simple guerra para independizarse. Fue en realidad el primer gran experimento, el primer intento con éxito de crear un gobierno desde cero, siguiendo las instrucciones de la Ilustración. Un auténtico laboratorio político. Así que vamos a situarnos. Este es el mapa del momento. 13 colonias británicas ahí en la costa este de Norteamérica. La cosa se empezó a torcer cuando desde Londres, Gran Bretaña, decidieron subir los impuestos. Claro, a los colonos no les hizo ninguna gracia. Su argumento era simple pero demoledor. ¿Cómo nos vais a cobrar impuestos si no tenemos a nadie que nos represente en vuestro Parlamento? La negativa a pagar fue el detonante. La guerra estaba servida. Pero ojo, que esto no iba solo de dinero y de impuestos, iba de algo mucho más grande. Iba de esta idea. Leamos esto. Es que es potentísimo. Todos los hombres son creados iguales, dotados de ciertos derechos inalienables. Estas palabras de la Declaración de Independencia fueron una bomba. Por primera vez, un documento oficial decía a las claras que tus derechos no te los da un rey, que naces con ellos. Imagínate. Esto fue gasolina pura para los revolucionarios de todo el planeta. Y lo mejor de todo es que no se quedó en palabras bonitas en un papel. ¿Qué va? Después de ganar la guerra, se pusieron manos a la obra y convirtieron esas ideas en una realidad. Crearon la primera constitución moderna del mundo, una república federal con separación de poderes de verdad y con George Washington de primer presidente. Lo que hizo América fue demostrar algo increíble, que otro tipo de gobierno, un gobierno liberal, no solo era un sueño, sino que era posible. Y todo el mundo estaba mirando, claro. Vale, si lo de América fue la chispa que encendió la mecha, lo de Francia fue directamente la explosión, la bomba atómica. La Revolución Francesa fue un terremoto, un cataclismo mucho más bestia, más radical y más violento. No solo le dio la vuelta a Francia como un calcetín, sino que hizo que temblaran los cimientos de todos los tronos de Europa. A partir de aquí, nada volvería a ser igual. ¿Y qué fue lo que hizo que todo saltara por los aires? Pues algo tan primario como el hambre. Así de simple. A partir de 1787, Francia encadenó una serie de cosechas malísimas. El resultado, una crisis de subsistencia brutal. El precio del pan, del cereal, se puso por las nubes. La gente, literalmente, no tenía qué comer. Y el hambre, como sabemos, es el mejor combustible para la ira. Esta fue la gota que colmó el vaso, la chispa en un barril de pólvora. Pero claro, ese barril de pólvora llevaba años, décadas, llenándose. Había varios problemas de fondo.
En lo económico, la burguesía, que era la que tenía el dinero y movía el cotarro, estaba hasta las narices de pagar impuestos y no tener libertad para hacer negocios. En lo social, el sistema de estamentos era una injusticia medieval, vamos. Ideológicamente, las ideas de la Ilustración sobre la razón y los derechos ya estaban en la cabeza de todo el mundo. Y para rematar, en lo político, había un monarca absoluto viviendo en su burbuja, totalmente desconectado de la gente que de verdad levantaba el país. Era una tormenta perfecta. Y una vez que estalló, la revolución fue una auténtica montaña rusa, una locura de cambios a toda velocidad. Empezó en el 89 con la Declaración de Derechos, en un tono más o menos moderado, pero eso duró un suspiro. Para el 92 ya se habían cargado la monarquía, habían proclamado la república y el rey acabó en la guillotina. De ahí pasamos a la fase más salvaje y sangrienta, la del terror jacobino. Después de eso, un giro hacia algo más moderado con el Directorio, que fue un gobierno bastante flojo e inestable, y que, sin saberlo, le estaba poniendo la alfombra roja al hombre que lo cambiaría todo, un general con mucha ambición. Sí, la cosa se fue de las manos. La revolución se radicalizó hasta extremos impensables. Durante esa etapa, que se conoce como el reinado del terror, con Robespierre y los jacobinos al mando, la guillotina no paraba. Se convirtió en el símbolo de una revolución que, en su paranoia por eliminar a sus enemigos, al final empezó a devorar a sus propios hijos. Una espiral de violencia que dejó a toda Europa con la boca abierta, aterrorizada. Y claro, de todo este caos, de todo este descontrol, tenía que surgir alguien. Y ese alguien fue Napoleón Bonaparte, una figura absolutamente clave para entender el siglo XIX. Es un personaje fascinante porque está lleno de contradicciones. Es el hombre que le pone fin a la revolución en Francia, para luego convertirse en su mayor exportador, extendiendo sus ideas por toda Europa. Eso sí, a base de cañonazos y bayonetas. Y vaya si las extendió. Es que solo hay que ver este mapa. Estamos en 1812, el punto más alto de su poder. Mirad esto. El imperio de Napoleón es, básicamente, Europa. Desde España hasta Polonia. Territorios que se anexionó directamente, estados que eran títeres suyos, reinos donde puso a gobernar a sus hermanos. Napoleón cogió el mapa de Europa y lo rehizo como si fuera un puzzle, a su completo antojo. Pero lo increíble de Napoleón es que su imperio fue tan espectacular como fugaz. Se esfumó casi tan rápido como apareció. Fijaos, solo 3 años después de ese mapa que acabamos de ver, después del desastre de la campaña de Rusia y la derrota final en Waterloo, el mapa volvía a ser otro. El imperio se había borrado. En el Congreso de Viena, los viejos reyes intentaron hacer como que nada había pasado, volver al punto de partida. Pero era imposible. Las ideas de la revolución ya estaban por todas partes. Ya no se podían meter de nuevo en la botella. El legado que dejó Napoleón es, por tanto, una cosa muy curiosa, llena de contradicciones. Por un lado, es el tipo que entierra la república y se nombra a sí mismo emperador. Un paso atrás, ¿no? Pero por otro lado, allá donde iban sus ejércitos, iban también las reformas de la revolución. El Código Civil, que modernizó las leyes, una administración centralizada, sistemas educativos modernos, y provocó algo que seguramente no esperaba. Al conquistar a otros pueblos, despertó en ellos un sentimiento nuevo y potentísimo, el nacionalismo. Les dio una razón para unirse contra él. Así que, aunque los reyes y los emperadores hicieron todo lo posible en Viena por volver al pasado, por meter de nuevo al genio en la botella, ya era demasiado tarde. El cambio ya estaba hecho. Las dos grandes ideas de la revolución, el liberalismo y el nacionalismo, ya eran imparables. Y se pasaron todo el siglo XIX provocando réplicas, un terremoto detrás de otro. Vamos a verlas un poco más de cerca. La primera de estas superideas era el liberalismo. Esta era, por así decirlo, la ideología de la burguesía. El centro de todo era la libertad del individuo. ¿Y esto en qué se traducía? Pues en política querían constituciones para limitar el poder del rey y separación de poderes. Y en economía defendían el libre mercado, que el Estado no se metiera y que todo funcionase por la ley de la oferta y la demanda. En resumen, el liberalismo quería una transformación total de la sociedad en 3 niveles. En lo político, un sistema parlamentario con derechos para los ciudadanos. En lo social, adiós a los privilegios de nacimiento, hola a una sociedad de clases donde lo que importa es tu riqueza. Y en lo económico, pues lo que hemos dicho, propiedad privada y libertad total para el mercado. Y luego tenemos la otra gran idea fuerza, el nacionalismo. ¿Qué es esto? Pues es la creencia de que cada nación, o sea, cada comunidad de gente que comparte una lengua, una historia, una cultura, es la que tiene que tener el poder y por lo tanto tiene todo el derecho del mundo a formar su propio Estado independiente. Esta idea va a ser el motor que redibuje el mapa de Europa durante los siguientes 100 años. Brutal.
Y con estas dos ideas como combustible, las fichas de dominó siguieron cayendo sin parar por toda Europa. Fue como una serie de olas revolucionarias. Primero una en los años 20 que golpeó en España y en Grecia. Luego otra más potente en 1830 que esta vez sí que triunfó en sitios como Francia y Bélgica. Y la traca final llegó en 1848, con la famosa Primavera de los Pueblos, una explosión de revueltas por todas partes. Aunque es verdad que muchas de ellas fracasaron, el mensaje era claro, el viejo sistema estaba herido de muerte. Y aquí tenemos el resultado final, la consecuencia más importante de toda esta fiebre nacionalista. Por un lado, Italia. Antes era un puzzle de pequeños estados y ahora se unifica gracias a figuras como Cavour y Garibaldi. Y por otro, Alemania, que también era un mosaico de reinos y que fue unificada a base de sangre y hierro por Prusia y el famoso canciller Bismarck. De la nada, o bueno, de ese mosaico, nacen dos países nuevos, enormes y poderosísimos, que van a cambiar para siempre las reglas del juego en Europa. Así que, al final, la conclusión es clara. El mundo en el que vivimos, este mundo de países, de naciones, con constituciones, con derechos individuales, no apareció por arte de magia. Se forjó literalmente en el fuego de todas estas revoluciones. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? Si unas ideas nacidas en el siglo XVIII fueron capaces de tirar abajo un sistema que llevaba 1000 años en pie, ¿qué nuevas ideas, ahora mismo, hoy, podrían estar ya dándole forma al mundo del mañana?